El problema de la contingencia ambiental que tenemos en estos momentos es debido a la presencia de partículas suspendidas, las llamadas PM10 y PM2.5. Las PM10 son partículas menores a 10 micras y las PM2.5 son partículas menores a 2.5 micras. El problema viene siendo las PM2.5 porque estamos ya de un tamaño el cual es similar al de las bacterias, un poquito más arriba de las bacterias, pero mucho más grande que el tamaño de los virus, por ejemplo. Entonces, estas partículas ya son peligrosas porque sí pueden llegar, como son menores a 2.5 micras, estamos hablando que pueden ser hasta nanómetros. Entonces pueden llegar hasta los alvéolos de los pulmones. Para ello, el organismo tiene un sistema defensivo que es una serie de 3 filtros. El primero es las vellosidades que todo el mundo tenemos en la base de la nariz. Esas vellosidades sirven para crear flujo turbulento al momento que nosotros respiramos, porque si entra el flujo laminar hay muchas probabilidades de que todo pase directamente a alvéolos, pero como hay flujo turbulento, entonces el aire se mueve y entonces allí ese filtro va a retener partículas de PM10 o mayores. Después el aire pasa en forma turbulenta hasta el siguiente filtro, que es una parte cerosa que tiene la parte alta de la nariz, donde esa cera es el moco común que conocemos. Ese moco es fuertemente adhesivo, todas las partículas que lleva el aire en forma de flujo turbulento van a quedar adheridas, la mayor parte de ellas, ahí a esa parte cerosa, de tal manera que todo el mundo hemos tenido la sensación de estornudar, porque el estornudo significa que esa parte cerosa está altamente contaminada y al estornudar aventamos toda esa parte que tiene ahí. Uno puede hacer también limpiarse las narices en dado caso. Y cuando estornuda uno siempre debe hacerlo abriendo la parte de la chamarra, de la chaqueta, del saco, del suéter, lo que sea, para no aventar el flujo hacia adelante porque contamina a las personas que están cerca. Luego el tercer filtro está formado por una serie de cilios, está en la parte más alta del sistema respiratorio, pero en la nariz. Los cilios prácticamente son pequeños corpúsculos que se mueven con el aire que está pasando. Ellos atrapan todavía partículas más pequeñas que lleva el aire. De esa manera el aire entra totalmente filtrado, bueno, parcialmente filtrado o casi totalmente filtrado hacia los riñones y a la parte donde van a ser a los alvéolos. Los alvéolos, si el aire trae todavía partículas, esas van a fijarse formar una película en la parte de los alvéolos. Y como el alvéolo lo que tiene de función es de que por el lado del pulmón tiene oxígeno y por fuera tiene sangre, entonces ese alvéolo es permeable, de tal manera que el tamaño normal que permea viene siendo el oxígeno. Aquí ya pasamos a la parte química. El oxígeno tiene un peso molecular de 32, entonces todas las moléculas que sean menores de 32 o igual o menor de 32 van a permear. Y entonces hay moléculas, por ejemplo el CO que es un gas tóxico, es contaminante y que se provoca por una inadecuada combustión de la materia orgánica. Los fumadores de cigarro, no todo el CO2, no todo el tabaco que están quemando se transforma en CO2, queda una parte que es CO, y ese CO cuando se elimina, incluso eso está normado en la normatividad mexicana, y sabemos que lo máximo que acepta son 11 partes por millón por metro cúbico. O sea, por eso los fumadores fumen allá afuera, no donde están las personas, porque si hay CO, ese CO lo está uno respirando. Entonces, eso es lo que indica la normatividad mexicana en cuanto a CO. Y
Y ese CO, si echamos química nuevamente, sabemos que tiene un peso molecular de 28, 16 del oxígeno y 12 del carbono nos da 28. Entonces ese 28 es muy similar al oxígeno, pero menor al peso molecular del oxígeno. Entonces ese en los alvéolos se vuelve permeable y entonces también permea y pasa y se lo lleva la hemoglobina. La hemoglobina, cuando su trabajo es formar la oxihemoglobina con el oxígeno que respiramos en los alvéolos, y ese oxígeno lo va a llevar a repartir a todas las células del organismo. Y si se forma, si absorbe o se permea el monóxido de carbono, entonces va a formar la carboxihemoglobina. Y la hemoglobina, como es media tontita, no sabe de química, entonces ella lo mismo se lleva al oxígeno que se lleva al monóxido de carbono. Nada más que cuando se lleva el monóxido de carbono, ese lo lleva a las células de donde reparte la sangre. La sangre, su función, la hemoglobina, su función es repartir el oxígeno a las células. Entonces, en lugar de repartir oxígeno, reparte monóxido de carbono y entonces va a envenenar a la célula. Cuando entra a la célula, la función del oxígeno es llevar a cabo la cadena respiratoria, y esa cadena respiratoria hay un fenómeno metabólico donde se lleva a cabo mediante una reacción de oxidación y reducción, y entonces el encargado de aceptar los electrones que se forman en la cadena respiratoria pues es el oxígeno, y entonces se lleva a cabo esa respiración que es cadena respiratoria. Pero si esto en lugar de oxígeno lleva monóxido de carbono, entonces el monóxido de carbono no va a tener esa función que tiene el oxígeno. Entonces se almacena y se vuelve tóxico para la célula. Y entonces ahí es donde empieza a haber deficiencias en el sistema respiratorio. En el caso de los niños que no tienen bien desarrollado su sistema inmunológico, en el caso de los adultos mayores que tienen problemas ya, muchos de ellos, y que tienen problemas respiratorios, entonces ahí les va a afectar fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues esas personas no exponerse lo más que se pueda al ambiente donde hay gran concentración. Utilizar cubrebocas, eso no sirve.